Hola, buenos días. Qué bueno que está con nosotros en esta transmisión de la Palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Torrefuerte y les doy una cordial bienvenida a esta transmisión. ¿Qué le parece si oramos por la Palabra de Dios? Hoy tenemos una enseñanza que viene en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Y yo le quiero pedir que incline su rostro para orar por esta palabra. Padre, venimos ante ti, venimos con un corazón agradecido por todo lo que nos das, por todas tus bendiciones, por tu salvación, por el alimento diario en nuestras vidas, por el sustento, Señor, para todas nuestras necesidades. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por la salud que nos das. Muchas gracias, Señor, porque nos haces tus hijos, tu iglesia, tu familia, Señor. Y tú no nos dejas solos, moras en nuestros corazones, Señor, y nos hablas a través de tu Espíritu y de tu santa palabra, Señor, que es las Escrituras en este libro que es la Biblia. Padre, háblanos a través de este mensaje, enséñanos a hacer tu voluntad y guíanos a través de tu Espíritu, Padre, para andar siempre en obediencia. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues les comento que estamos llevando la enseñanza a través del Evangelio del libro de San Mateo. Y hoy nos va a tocar ver lo que corresponde al capítulo 23. Este capítulo es, digamos, una enseñanza que va ligada casi prácticamente en un solo párrafo. Sin embargo, vamos a dividirlo por ser largo. Vamos a ver del versículo 1 al 12 y en el próximo domingo veremos del 13 en adelante. Estamos leyendo acerca de esos últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, unos días antes, unos momentos, unas horas prácticamente antes de que Él fuera arrestado. Y fueron tiempos muy tensos porque Él se enfrentó cara a cara, digamos, con ese grupo religioso, esos hombres tan legalistas, ¿no? Que estaban tan cargados con reglas que ellos habían añadido a la ley de Moisés y había habido enfrentamientos. De hecho, ya los había confrontado nuestro Señor Jesucristo, lo podemos leer en otros capítulos anteriores. Sin embargo, en lo que fue el capítulo 22, es un capítulo que, y el 21, es un capítulo donde Él los confronta de una manera muy drástica, muy fuerte. Y este capítulo 23 hace una advertencia. Este capítulo 23 inicia con unas palabras de advertencia a lo que era a sus discípulos y a la gente que estaba ahí alrededor de ellos en ese momento. También estaban ellos, hablamos de los fariseos, los escribas, los saduceos, estaban allí ancianos y un grupo de sacerdotes, ¿verdad? Pero vamos a dividir la enseñanza en dos partes. La primera es enfocada hacia los discípulos, les comento, hacia los discípulos y a la gente, a la multitud que estaba allí reunida. Y esto abarca del versículo 1 al 12. Y del 13 en adelante son unas palabras muy duras referidas a ellos, a los fariseos. Son palabras de condena, de sentencia, ¿verdad? Y de una reprensión fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que no se habían visto, que no habíamos leído en los capítulos anteriores, pero en esta ocasión Él se las menciona como una advertencia, como una última advertencia a ellos, ¿verdad?
Entonces vamos a iniciar leyendo el versículo 1. Dice aquí mi Biblia en el encabezado: Jesús acusa a escribas y fariseos. Y bueno, yo quisiera ponerle el título siguiente, tratando de tener un enfoque acerca de la enseñanza del día de hoy, y es: no sigas su ejemplo, ¿ok? No sigas su ejemplo, refiriéndose a estos grupos, a este grupo religioso, ¿no? Y bueno, ¿qué ejemplo debemos de seguir? Debemos de seguir el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces dice el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Aquí viene ya la advertencia a sus discípulos. Es una advertencia que Jesucristo se estaba haciendo a ellos, pero esas mismas palabras podemos tomarlas para nosotros mismos en la actualidad, porque la palabra de Dios no caduca, ¿verdad? Esa tiene vigencia y tendrá vigencia mientras exista el hombre, mientras esté la tierra girando, ¿verdad? Mientras tengamos vida aquí en este mundo. Entonces, vamos a ver qué enseñanza tiene también para nuestras vidas, no nada más la enseñanza que le estaba dando a sus discípulos. Y bueno, lo que les está advirtiendo es aquí que dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Era algo muy delicado lo que él estaba indicando, ¿verdad? Porque él estaba diciendo: ¿saben qué? Ellos se sientan a enseñar, se sientan a enseñar acerca del Pentateuco, acerca de los primeros 5 libros de lo que era de lo que es el Antiguo Testamento, porque había una silla especial hecha de piedra allí en las sinagogas, en esos lugares donde se reunían para la enseñanza de las Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento. Y ellos se sentaban, dice Jesucristo que estaba bien lo que enseñaban, porque era palabra de Dios lo que estaban enseñando. O sea, hay que considerar esas enseñanzas, considéralas, les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, porque es la palabra de Dios a sus vidas. Sin embargo, no tomen en cuenta su manera de vivir, ¿ok? Porque una cosa dicen y otra cosa muy diferente es la que hacen, ¿verdad? Y bueno, podemos tener ejemplos, ¿verdad?, de personas que se dicen que son creyentes, personas que se dicen que son cristianas. Y bueno, conocen la palabra, podemos escucharlos que dicen versículos, que predican el Evangelio, y de veras que sí, encontramos personas que saben muy bien las Escrituras. Sin embargo, miramos su vida y realmente deja mucho que desear, su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de conducirse, ya sea en sus hogares, con sus familias, si son casados, o con sus hijos, o cómo se comportan en su trabajo, en la calle, en los lugares donde ellos se mueven, ¿verdad? Y se dicen cristianos, sí, y saben las Escrituras, pero tristemente su vida dice todo lo contrario, ¿verdad? Dice todo lo contrario. De esa misma manera, nuestro Señor Jesucristo alerta, estará atentos, ¿verdad? Tomemos en cuenta la palabra de Dios, no la despreciemos,
por la forma en que vivan las personas, no debemos de despreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y es dada para las personas que la quieran recibir, que se dejen tocar por ellas, que se dejen transformar por ellas, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí a sus discípulos, ¿verdad? Hagan conforme a lo que enseñan allí en las sinagogas, pero no hagan lo que ellos viven en su vida diaria. Estén atentos. Y dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, dice. ¿Verdad? Atan cargas pesadas. Sí, o sea, ellos, además de lo que era la ley de Moisés, elaboraron una serie de reglas, un sinnúmero de rituales, ¿verdad? Que a fin de cuentas ni ellos mismos obedecían, ¿verdad? Eran personas que trataban de enseñar mucha espiritualidad, pero en sí mismos no la tenían. Pero qué diferente cómo encontramos en el Evangelio, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, vaya ahí atrás en el capítulo 11, cómo nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y vamos a leer del 28 al 30 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Podemos estar nosotros cargados por el pecado, por cómo ha sido nuestra vida, ¿verdad? Que hemos tenido un estilo de vida que ha ofendido a Dios, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer las cosas, actuando con mentiras, con falsedades, o incluso actuando falsamente, siendo infieles, el hombre con la mujer con el hombre, siendo violentos, actuando en negocios fraudulentos, en engaños, ¿verdad? Y todo eso no da satisfacción al corazón del hombre, no da satisfacción, por el contrario, se siente abrumada la persona, agobiada. El pecado no trae paz, hermanos. El pecado a la vida del hombre trae una carga pesada, trae una carga de infelicidad y satisfacción. Probablemente la persona que esté así diga: no, sí, yo soy feliz. No, en su interior realmente es infeliz, o le causa una felicidad momentánea, pero al paso del tiempo es una tristeza y es una insatisfacción tremenda, porque eso es lo que trae el pecado. Es carga, ¿verdad? Es carga pesada. Y dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que trae nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas cuando nosotros estamos cerca de Él, cuando nos pegamos a Él, venimos a su presencia, nos rendimos. Y dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que da a nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una carga ligera. Sí, de veras que sus ordenanzas no son difíciles de llevar para aquel que quiera andar en sus caminos. Es pesada su carga cuando tratamos de llevar también la del mundo encima, la carga del mundo, el estilo de vida del mundo, ¿verdad? Cuando se trata de llevar ambas vidas, como dicen, de tener un pie dentro del Evangelio y el otro pie fuera del Evangelio. Entonces sí, es algo desastroso para el hombre. Y dice: porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres.
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, los fariseos las enseñaban, pero ellos no las hacían. Ni con un dedo querían moverlas, dice nuestro Señor Jesucristo. Y es triste darnos cuenta de que hay un sistema religioso en todo lugar y en todo momento. No únicamente lo vivió nuestro Señor Jesucristo en su época o estuvo en el Antiguo Testamento. Se vive en todo lugar, se vive en toda iglesia, ¿verdad? Hay personas que tienen esas actitudes, hay, digamos, sistemas religiosos que se distinguen por querer poner cargas pesadas. Además de predicar el Evangelio, tratan de imponer reglas. A esto le llamamos legalismo, pero no confundamos el legalismo con la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara cuando nos instruye a andar en los caminos rectos y justos delante de Dios, ¿verdad? Pero no da una instrucción acerca de ponte esto, quítate lo otro para que Dios te acepte. No está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando de que actúes de una manera y actúes de otra, como si con eso lograras obtener el que Dios abriera la puerta de los cielos. No es por nosotros que Dios nos acepta, es por Cristo que somos aceptados por Dios, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 15 en el versículo 10. Aquí nos habla cómo la iglesia, esa iglesia antigua, esa iglesia que estaban haciendo allí en el libro de los Hechos, rechazó prácticamente este legalismo cuando insistió que la obediencia a la ley de Moisés no era el fundamento para la vida cristiana, ¿verdad? El fundamento de la vida cristiana es Cristo mismo, es el ejemplo de su vida, son sus enseñanzas plasmadas aquí en las Escrituras, ¿verdad? Y dice Hechos 15:10, entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios? Está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Dice, ¿verdad? ¿A qué nos suena esto? Nos suena a esas cargas que hacía mención nuestro Señor Jesucristo, que estaban tratando, que imponían estos fariseos. Y fíjese cómo dice el versículo anterior, el 9, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, estamos hablando de Dios. Ninguna diferencia, dice aquí Pedro, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, ¿sí? Refiriéndose a los gentiles, o sea, a los no judíos que habían oído la palabra de Dios, la habían recibido y habían sido purificados sus corazones por fe simplemente. Dios los había purificado con el poder de su Espíritu, y esto fue por haber escuchado el Evangelio, o sea que Cristo había pagado por sus pecados en la cruz del Calvario y que su sangre había sido derramada para el perdón de nuestros pecados, de sus pecados, ¿verdad? Y Dios les perdonó, no porque hubieran llevado una vida llena de reglas, una vida de una lucha ardua y cansada para cumplir rituales, no. Había sido purificado el corazón de ellos por la fe puesta en el Señor Jesucristo. De la misma manera nuestros corazones han sido purificados, y de la misma manera son purificados los corazones de todo aquel que reconoce que ha habido pecado, que hay maldad en su corazón, y que solo el sacrificio de Cristo puede limpiarlo y puede Dios perdonarle sus pecados.
por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 5, aquí del Evangelio de Mateo 23, antes hacen todas sus obras, o sea, este grupo religioso, para ser vistos por los hombres, dice, para ser vistos por los hombres. O sea, no era algo que estuviera dentro de sus corazones como un estilo de vida para agradar a Dios, sino era para que los hombres los reconocieran, qué tan espirituales eran, qué tan buenas personas eran, hablamos de entre comillas, ¿verdad? Estaban buscando los aplausos de ellos, considerando para que los vieran como qué hombres tan espirituales, qué hombres tan santos, ¿verdad? Que dijeran eso de ellos. Estaban buscando su propia gloria, un reconocimiento a ellos como hombres muy, muy santos. Pero fíjese cómo dice Mateo en el capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 16, cómo debe ser nuestra vida y para qué debe de ser así. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y vea esto, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida debe dar testimonio de esa salvación. Nuestra vida debe dar testimonio del perdón de Dios a través de Cristo para nuestros pecados, por nuestros pecados. Nuestra vida debe dar testimonio de que la luz de Dios está en nuestros corazones, andando en buenas obras. Pero todo esto va a ser con el propósito de que glorifiquen a nuestro Padre, los que no le conocen. Que lo glorifiquen nuestros hermanos, pero los que no le conocen, que lo glorifiquen. Ese debe de ser el propósito. No que nosotros seamos glorificados, sino nuestro Padre que está haciendo una obra santificadora en nosotros, ¿verdad? Una obra restauradora en nosotros a través del Espíritu Santo. Volvamos a Mateo 23, versículo 5, y dice enseguida, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, ensanchan sus filacterías. Filactería eran unas cajitas hechas de cuero en los cuales se enrollaban pergaminos pequeños y se introducían ahí pergaminos que contenían la palabra de Dios, ¿verdad? Esto lo menciona Deuteronomio capítulo 11. Vaya por favor ahí en su Biblia y lea por favor el versículo 18 y 19. Dice cómo lo instruía, cómo lo instruyó en un principio Dios acerca de la filactería. Por tanto, dice, pondréis estas palabras, o sea, la enseñanza que estaba dando Dios a través de Moisés, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón primero y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, dice, y serán por frontales en vuestros ojos, ¿verdad? Mencionando que debería estar en todo nuestro interior, ¿verdad? No únicamente que estuvieran físicamente. El propósito de Dios es que estuvieran dentro de nosotros primero, ¿verdad? Pero era importante que las tuvieran presentes físicamente. Dice el porqué, fíjese el versículo 19. Era para, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y dice el 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese era el propósito de Dios, que el hombre recibiera la ley, recibiera las ordenanzas y las tuviera presentes,
que estuvieran muy cerca de su corazón, ¿verdad? Que estuvieran muy cerca de su mano para que fueran hechas obra, pues, para que las llevaran a cabo esas ordenanzas. Pero deberían de tenerlas presentes físicamente para enseñarlas, dice, a sus hijos, a las generaciones venideras. No era con el propósito de presumir de ellas, de cuán hacedores eran de esas ordenanzas, sino era con el propósito de que estuvieran presentes para que sus hijos las pudieran ver, leer, pero además las pudieran ver en la vida misma de sus padres hechas, ¿verdad? Ese era el propósito, porque a Dios le interesan nuestros hijos, hermanos. A Dios le interesan nuestras vidas, pero le interesa nuestra descendencia, las futuras generaciones, lo que va a ser de este mundo en el futuro. A Dios le interesa que su nombre sea dado a conocer, y donde debe de iniciarse es en los hogares a través de los padres. Esa es la enseñanza de nuestro Dios. Dice, y extienden los flecos de sus mantos, ¿verdad? Esas túnicas que se ponían, y hace referencia a esos flecos, esas tiras en los bordes de las telas, como greñas, ¿verdad? Como hilachas, ¿verdad? Pero tienen su origen, y lo menciona Números 15, allí en el tiempo de Moisés, Números 15 del 38 al 41. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Esa era la ordenanza de Dios. Esas tiras que posteriormente los fariseos empezaron a hacer flecos, ¿verdad? A hacer esas greñas, ¿verdad? De la misma tela de sus mantos. En un principio eran para no olvidarse de los mandamientos de Dios, para que los pusieran por obras, que ellos los miraran y se acordaran de que había mandamientos de parte de Dios y tenían que hacerlos. Pero ellos fueron distorsionándolo todo, ¿verdad? Lo fueron poniendo con el propósito de que ellos fueran reconocidos como personas muy, muy entregadas a las cosas de Dios, pero era todo lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Entendemos que dentro del grupo de los fariseos sí hubo hombres fieles, hombres obedientes, ¿verdad? Nicodemo fue uno de ellos, lo menciona las Escrituras, pero no dejaba de tener cierto temor. Dice que fue a ver a Jesús de noche. José de Arimatea también, ese hombre que pidió a Pilato el cuerpo de Cristo para llevarlo a la tumba, ¿verdad? También era un hombre fiel y era de este grupo de los fariseos, ¿verdad? Pero en sí se distinguían por ser hombres muy, muy legalistas, ¿verdad? Dice el versículo 6, y ama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos, dice aquí, ¿verdad? Y ellos se sentían llenos cuando los llamaban rabí, rabí, ¿verdad? Oh, maestro, maestro, ¿verdad? Se inflaban espiritualmente, ¿verdad? Y bueno, alguien dice por ahí, escuché que debe uno de traer un alfilercito, ¿verdad? Un alfiler espiritual, más los que llevamos la palabra, los que enseñamos, para que no se nos suba, ¿verdad? Como dicen, se le sube a la cabeza, ¿no? Ya le llegó luma a la cabeza. Y efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el corazón del hombre. Uno debe de estar con los pies bien plantados en la tierra, considerar que el único digno de honor y gloria es nuestro Señor, ¿verdad? Es muy triste ver cómo el hombre se refiere al mismo hombre, ese que lleva la palabra, como el gran siervo de Dios, este gran hombre de Dios, ¿verdad? Y lo hacen con unas palabras como queriendo halagarlo, queriéndolo inflar, pero allí es donde entra, dice esta persona que lo escuché, ese alfilercito espiritual para que él mismo se pinche y sea desinflado, dice, ¿verdad? Se salga todo ese aire que lo ha inflado y venga a ser de un corazón humilde delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y dice aquí que debemos de considerarlo, dice el versículo 8, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Maestro, ¿verdad? Él es el gran Maestro. No debemos de tomar un lugar que únicamente le es atribuido a nuestro Maestro Jesucristo, ¿verdad? No debemos de considerarnos nosotros en una postura espiritual que solo a Él le corresponde. La palabra que nosotros enseñamos no es nuestra, es de Él, es de Él. El que nos digan maestro y que al hombre le digan maestro, incluye a todos, ¿verdad? Porque enseña la palabra y se sienta orgulloso como si fuera de él esa palabra, ya está mal, ¿verdad? Solo hay un maestro, Jesucristo, ¿verdad? Y todos, dice, ustedes son hermanos. Todos nosotros, los que hemos creído en ese poder salvador de la cruz, somos iguales, hermanos, delante de Dios. No hay uno más superior que a otro. Todos somos hombres hechos del polvo de la tierra. Todos hemos heredado la misma maldad, el pecado en nuestros corazones. No hay diferencia delante de Dios. Todos nosotros necesitamos de esa salvación que hay en Jesucristo, ¿verdad? De esa manera debemos mirarnos los unos a los otros. No considerar que en alguien hay algo que le haga distinguirse como más espiritual o más cercano delante de Dios por sus méritos propios. No, todos hemos sido hechos hijos de Dios por Cristo. Todos hemos sido aceptados por nuestro Dios por el sacrificio de Cristo. Ninguno va por delante y ninguno va más atrás. Todos por la misma razón, porque necesitábamos de un Salvador. Estábamos en bancarrota espiritual delante de Dios. No podíamos acercarnos, ni siquiera asomarnos delante de Él, por causa del pecado, porque Él es santo. Dice el versículo 9, hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Teniendo la misma consideración que hicimos ahorita, ¿verdad? Acerca de como si al decir Padre a un hombre estuviéramos considerando de que el poder que
nos ha sacado de las tinieblas, ha venido de sus fuerzas. No, viene de nuestro Padre celestial, ese Dios todopoderoso. Dice el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El evangelista Charles Spurgeon mencionó lo siguiente acerca de estos versículos que hemos leído. En la Iglesia de Cristo, todos los títulos y honores que exaltan al hombre y dan ocasión al orgullo están aquí prohibidos, dice, ¿verdad? Pero hay que considerar lo siguiente. Del resto de la Escritura podemos ver que Jesús no dijo esto con la intención de hacerlo una prohibición absoluta, ¿ok? Y Spurgeon no se refiere como una prohibición absoluta, porque la Escritura misma da testimonio de ello, respalda este argumento. Dice, sino más bien habló al corazón que ama, colecciona y estima tales títulos, ¿ok? Sabemos esto porque bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, hombres consagrados hablaron de sí mismo con algunos de estos títulos, ¿verdad? Como lo encontramos ahí en 1 Corintios 4:15, que nos habla acerca del apóstol Pablo, que dijo, de hecho, dijo lo siguiente ahí en este pasaje, de hecho, aunque tuvieron miles de tutores en Cristo, padres sí que no tenemos muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Dice Pablo de sí mismo, ¿verdad? Considerándose el Padre en el aspecto de que llegaron a ser hechos hijos de Dios, pero no por sus méritos, sino por el haber llevado el Evangelio, ¿no?, a ellos. Y también lo menciona en 1 Timoteo 2:7 de la siguiente manera el apóstol Pablo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad, ¿verdad? Pablo se consideraba realmente maestro de la palabra de Dios, ¿verdad? Como alguien al que Dios le ha dado ese ministerio, ¿no?, de enseñar la palabra. Y dice el versículo 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, ¿verdad? Aquí nuestro Señor Jesucristo poniendo en su lugar cualquier mala interpretación de lo que es ser un hijo de Dios, ¿verdad? De lo que es ser alguien que ha sido redimido de sus pecados, que ha sido rescatado, ¿verdad? De alguien que ha sido salvado, alguien que anhele tener una posición en el reino de Dios. Pero dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús mismo lo vivió y lo mostró en su vida aquí en la tierra cuando lo estuvo, ¿verdad? Él siendo el mayor, vino a ser el siervo de todos en su tiempo, ¿verdad? Vino a ser el siervo de sus discípulos y eso mismo les enseñaba. Dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este versículo 12, hermanos, es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Y bueno, cuando nosotros o cualquiera lo lee así de pasada, cree en un principio, puede creer en un principio que esto se refiere únicamente a la vida espiritual venidera, cuando estemos allá delante de nuestro Padre Celestial por una eternidad, cuando muramos. No, hermanos, este principio se aplica aquí en la vida terrenal,
aquí en este mundo. El que se enaltece será humillado, es un principio espiritual. Se cumple, se va a cumplir, pues. Es una, digamos, norma inquebrantable, es una ley espiritual. Cuando se cumple en el tiempo preciso, no es ni antes ni después. Si usted cree que tarda, no es que se haya quebrantado esa ley y no va a suceder nada. Sucede tarde o temprano. El que quiere estar por encima de los demás, considerándose superior en aspectos que cree que él mismo logró merecer, logró ganar con sus fuerzas, ese va a ser bajado al suelo, ¿verdad? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El que reconoce su incapacidad, su falta de fuerzas, su falta de entendimiento y sabiduría, pero que está en una búsqueda continua para que Dios lo ayude, Dios lo levante, Dios le dé de su poder a través del Espíritu Santo. Dios lo va a hacer, hermanos. Es la palabra dada como promesa en las Escrituras. Y el hombre que es fiel, que es obediente, lo vive eso. Lo vive porque es una ley espiritual, es un principio espiritual, ¿verdad? Pero una actitud totalmente incorrecta es cuando usamos las cosas de Dios para glorificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como sucede muy a menudo, podemos encontrarlo y lo encontramos dentro de la misma iglesia cristiana. Dice, o se puede correr ese riesgo si usted no lo distingue todavía o no se está viviendo todavía, ¿verdad? Entonces dice, cuando usamos las cosas de Dios para glorificarnos a nosotros mismos o para buscar reconocimiento o un trato especial porque somos creyentes que servimos en un ministerio que consideramos especial, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero, ¿sabe? Lo correcto en las cosas de Dios es que cuando usamos nuestros talentos, nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado, que los usamos de todo corazón y los ponemos al servicio de los demás, para que los demás sean bendecidos, nuestros hermanos sean bendecidos, para que el que no conoce de Dios pueda recibir de la palabra de Dios salvadora, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestro Señor. Y esta palabra, este mensaje lleva ese objetivo, ¿verdad? Que no sigamos el ejemplo de los que creen que por sus méritos se logran cosas espirituales, de los que creen que con su esfuerzo personal van a lograr que Dios les aplauda, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios por esta palabra que nos instruye acerca de cómo debemos de conducirnos en las cosas espirituales, ¿verdad? Y de esa manera que Dios sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Yo le quiero pedir que incline su rostro allí donde esté. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, a través del cual tú nos haces entendidos de tu Escritura,
nos haces entendidos de tus ordenanzas. Es por tu Espíritu Santo, Señor, que podemos recibirlas con claridad en nuestra mente. Y es por tu Espíritu Santo que hay en nosotros una disposición, Padre, para obedecerlas, para andar en ellas. Síguenos enseñando, Señor. Síguenos hablando a través de tu palabra. Muchas gracias por este mensaje, Señor. Haz de nosotros esos hombres, Señor, de corazón humilde y dispuesto a ti para servicio, para que, Señor, tú seas glorificado a través de todo lo que hagamos para bendición de otros. Sé con nosotros como hijos tuyos, pero sé con nosotros como iglesia. Bendice nuestra iglesia, Torre Fuerte. Bendice tu iglesia en esta ciudad. Prospera tu obra, Señor, en esta ciudad. Que vengan tiempos de avivamiento, Señor. Tiempos donde el fuego de tu Espíritu, Señor, queme toda inmundicia en nuestros corazones y nos lleve a predicar tu evangelio con pasión, Señor, con valentía, en todo lugar, Señor, en donde nos encontremos, para así traer almas a tus pies y sepamos cuidar esas almas, enseñarles, Señor, para que ellos también puedan ser de bendición a otros. Muchas gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros hogares. Protégenos de todo mal, Señor. Protégenos de esta pandemia, protégenos de toda enfermedad. Protege a todo el personal médico, a todas las personas que están involucradas en la atención de los enfermos, Señor. Protégelos para que ellos no enfermen. Y sana a los que están en hospitales, en sus casas, enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que venga a reducirse los contagios a cero, Señor. A cero en esta ciudad y en todo el mundo, Señor. En todo el mundo, y que pronto sea puesta, Señor, a circulación para la aplicación una vacuna, Padre. Muchas gracias, Padre, por todo. Oramos a ti en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Quiero invitarles el próximo martes a las 7:30 a nuestra reunión de oración. Esta la hacemos por Zoom. Y también tenemos los viernes transmisión en vivo de Palabra de Dios, de estudio bíblico, los viernes por Face a las 7:30. Un abrazo. Les amo en Cristo, hermanos. Dios les bendiga.